eventos en el marco del 36 aniversario del Colegio de Sonora. Para iniciar, los invitamos a poner atención al video con temática referente al tema del libro. Tránsito y retorno de la niñez migrante, epílogo en la administración Trump. Es una publicación del Colegio de Sonora. Durante el proceso de dictaminación de este trabajo, el señor Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. La movilización y tránsito de niños, niñas y adolescentes en busca de la migración internacional y el retorno a México, voluntario o no, de la familia migrante de los últimos 15 años, especialmente en estados como Arizona y California, ha ocasionado inestabilidad e incertidumbre en la familia migrante. Incertidumbre que aumentó durante la campaña de Donald Trump en 2016 y a inicios del 2017, al tomar posesión como presidente. El discurso nativista, racista y xenofóbico que manejó durante su campaña en contra de migrantes indocumentados ha sido lo novedoso. Trump institucionalizó un discurso considerado como políticamente incorrecto en espacios tanto oficiales como públicos, con lo que alimentó y empoderó a muchos ciudadanos estadounidenses a reproducirlo en contra de la comunidad migrante, que se ha visto obligada a retornar a nuestro país. Tránsito y retorno de la niñez. Pues por fallas técnicas suspendimos el video. Les recordamos que este evento se está transmitiendo en vivo por el Facebook del Colegio de Sonora para todos aquellos que no nos pudieron acompañar, pero que nos pueden ver a distancia. Esta noche nos acompañan como comentaristas el coordinador del libro, doctor Ismael García Castro, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el maestro Antonio Enríquez Ortiz, delegado en Sonora del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Además, la coordinadora del libro, la doctora Gloria Siria Valdés, y el doctor Álvaro Bracamonte Sierra del Colegio de Sonora. Le cedo la palabra al moderador, el doctor Álvaro Bracamonte. Gracias. Bueno, pues es un placer recibirlos en esta casa de estudios, especialmente para la presentación de este libro compilación, a los cuyo tema ya nos tiene acostumbrados Gloria Siria, de plantearnos una temática por demás actualizada, y ahora aderezada desde luego con como especie de epígrafe que le ponen en el título de la obra, que se llama Epílogo en la administración de Trump, sobre un tema que, como todos sabemos, ha sido como la bestia negra sobre la que el presidente Trump ha tejido el discurso, no desde su presidencia, sino desde el inicio de su campaña en las internas del Partido Republicano. Y eso esa, digamos, obsesión por el tema migratorio y especialmente por el tema nacional, por su antimexicanismo, pues cada vez que tiene oportunidad de plantearlo, no pierde esas oportunidades y lo dice con el mayor descaro.
todavía ayer en el discurso del Estado de la Unión, quizá fue el tema más recurrente y que mayor énfasis planteó el tristemente presidente norteamericano. Yo creo que esto es quizá un buen pretexto, la presentación del libro, para airear, para plantearnos los desafíos y los retos que la agenda migratoria impone al país y que de repente encontró a nuestro país, el presidente Trump encontró a un país como el nuestro, casi sumido, no solo en la peor crisis económica, sino en la peor crisis moral en la historia reciente. Creo, insisto, que esta presentación de esta obra es un buen pretexto, es una buena oportunidad para discutir, para plantearnos la agenda y los desafíos en la cuestión migratoria que nos impone la presidencia de Trump, y claro está, los desafíos que le impone a México en la coyuntura tan especial en la que estamos viviendo, que está experimentando, que es desde luego el proceso electoral y la transición política que debe de coronarse el 1 de diciembre de este año. Bueno, sin más preámbulo, yo voy a ceder el uso de la palabra a nuestros comentaristas del texto, y en este caso le voy a dar el uso de la palabra en primer lugar al doctor Ismael García Castro. El doctor García Castro tiene un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo un programa de excelencia de CONACYT. Obtuvo el grado con la tesis titulada Redes, Capital Social en un espacio transnacional, inmigrantes de Aguascalientes Grande, Sinaloa, en Víctor Valle, California. La adscripción del doctor García Castro es en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como profesor e investigador de tiempo completo. Titularse, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2006 con el nivel 2. Es líder del cuerpo académico consolidado Redes Sociales y Construcción de Espacio Público, ofrecido por el PROMEP de la SEP. Miembro del núcleo académico básico del programa de posgrado de doctorado en estudios regionales con énfasis en América del Norte, inscrito en el padrón del Programa Nacional de Posgrado de Calidad de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro del núcleo académico básico del programa de posgrado en doctorado en Ciencias Sociales, también inscrito en el PNPC. Ha recibido reconocimiento de profesor con perfil deseable por la Secretaría de Educación Pública, y tiene pero un kilométrico expediente curricular en donde destaca su trabajo como docente, con su trabajo como investigador en el tema que nos ocupa actualmente. Y en estos momentos, entiendo, doctor, es alto funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La mecánica, le voy a ceder el uso de la palabra, doctor, y la mecánica acordada con Gloria Siria es 15 minutos de presentación de los principales rasgos de la obra, y luego pasaremos al siguiente comentarista, y luego le daremos el uso de la voz a Gloria Siria, y al final con el público asistente para preguntas, comentarios sobre esta obra. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Pues dar un gran saludo y agradecer sobre todo y reconocer a Gloria Siria Valdés Gardea por la coordinación de este trabajo, por la invitación a trabajar en esta coordinación, en esta edición de este libro, Tránsito y Retorno de Niñez Migrante, que además viene a ser
parte de una extensa colección de trabajos sobre esta temática de la niñez migrante que ha trabajado la doctora Gloria Siria Valdés y en general los investigadores o como institución el Colegio de Sonora. Reconocer a esta institución tan importante del país como el Colegio de Sonora por este trabajo, por esta colaboración, por supuesto a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es una coedición este libro. Agradecer a las personas que se encuentran con nosotros, al doctor Álvaro Bracamontes, a Antonio Enríquez, que también va a comentar este trabajo, y por supuesto agradecer y reconocer a quienes participan, a los autores de capítulos de las diferentes partes que conforman este trabajo, este libro. No me voy a detener yo mucho en una descripción del libro, porque cuando ustedes lo lean van a ver que la introducción, la presentación del libro que hace la doctora Gloria Siria Valdés Gardea es muy buena, es magnífico, describe el libro, describe los diferentes partes, los contenidos, lo que tiene que ver con los capítulos del mismo, y además contextualiza, ubica muy bien en qué momento aparece este libro, que además es un momento emergente muy interesante, diría yo, en la historia contemporánea, que es el llamarle el epílogo de la administración o de Trump, que ha venido a llamar la atención de todos los que trabajamos estos temas de las relaciones internacionales en general y por supuesto de las relaciones México-Estados Unidos. El señor Trump, a quienes trabajamos esta temática, por supuesto que no compartimos su visión del mundo ni su quehacer político, pero tenemos que reconocer que nos ha dado mucho trabajo, ¿no? Porque sus declaraciones provocadoras y sus acciones, que ahorita adelantándome un poquito yo voy a comentar que en realidad no son nada nuevo. Las acciones de su gobierno son algo muy común en los Estados Unidos a través de la historia. No hay una novedad realmente en los hechos, pero sí hay una novedad en el discurso. Como decía la doctora Valdés Gardea de una manera muy acertada, hacer válido la bravuconada de expresar abiertamente elementos xenófobos, nativistas o abiertamente racistas, aunque algunos de ellos, cuando se ha ido a los extremos, acaba tratando de corregir un poquito, ¿no? Ya sea él o sus voceros, pero en general sí sorprende el tono de las declaraciones, la forma como las hace. Lo que no sorprende en todo caso es el éxito político, sobre todo electoral, que en buena medida tuvieron este tipo de declaraciones, de provocaciones. Sí mencionaré que el libro se constituye por 3 partes: los menores migrantes en tránsito, la política pública, redes sociales y el riesgo. Otra parte que habla sobre los menores en la migración internacional, ubicándolos en el contexto de la familia y de las comunidades migrantes. Y una tercera parte de un tema también emergente, que tampoco no es nuevo, pero sí tiene características muy particulares, diferentes a lo que ha sido anteriormente, que es la migración de retorno. Siempre ha habido algún tipo de retorno, pero la migración de retorno que se tiene actualmente sí tiene características muy especiales por la causa del retorno, por los actores de ese retorno y por los impactos que este retorno, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, tiene en las
comunidades en donde retornan los migrantes o en el país en general, porque no necesariamente retornan a las comunidades de origen. De hecho, algunos de los trabajos hacen énfasis que en gran medida la migración de retorno se queda en las ciudades fronterizas o se dirige a veces también a las grandes ciudades del país, fronterizas o no. Sobre todo yo mencionaré un poquito sobre la primera parte. Están los trabajos de Ingrid Gabriela Franco Ramírez, que nos habla de niñas, niños, adolescentes, inmigrantes no acompañados, hablando de un panorama jurídico. Otro trabajo, la Cumbre Jurídica Iberoamericana 2009, 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, entorno de riesgo social para menores de circuito. Trabajo de José Ascensión Moreno Mena y Rosa María Avendaño Millán. También en esta primera parte, reflexiones en torno a la comunicación, construcción social de las personas menores de edad migrantes, es otro de los capítulos de María del Rocío Hernández Castro. La prevalencia del principio del interés superior del menor en el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes de las comunidades lésbico, gay, bisexual en México, por Alma Coset Guadarrama, trata un tema muy específico, muy interesante dentro de esta parte que tiene que ver mucho con elementos jurídicos y la niñez migrante. En una segunda parte de las tres que componen el libro, los menores en la migración internacional, familia y comunidades, está el trabajo de Rodolfo García Zamora y Rosa Elena del Valle Martínez sobre el programa de apoyo a la reinserción integral de migrantes y sus familias, y los estilos parentales y estrés en niños indígenas asentados en un poblado aquí en Hermosillo, el poblado Miguel Alemán. Trabajo de Jesús Francisco Laborín Álvarez, Hilda Nayeli, Lugo Lara, Célida del Carmen, Rodrigo Félix y María del Rosario Romero Castro. Como decía, no voy a yo hablar mucho ni de las partes del libro ni del capitulado, que más bien voy a tratar de hacer algunos comentarios más generales sobre la importancia de este tipo de publicaciones, que ya de por sí hablar de un tema tan trascendente socialmente como es la niñez, como son la parte más importante por un lado de la sociedad, pero también como lo señalan muchos de los autores, las palabras que más se repiten en estos trabajos, vamos a encontrar riesgo, vulnerabilidad, abuso, deportación, arresto, violación de derechos, invisibilidad, crisis, inequidad. Entonces, si esas palabras en términos sociales son difíciles, son duras, entonces aplicados a la niñez migrante, esto lleva a otro nivel todavía de mayor gravedad, de mayor apremio, de mayor atención que se tiene que poner al respecto. En el caso de lo que mencionábamos sobre el epílogo de la administración Trump, en ocasiones pues es un tema, como decíamos, muy recurrente, y a mí me han, a veces formalmente, o ya sea los alumnos en clase o en algún evento similar a este, o coloquialmente también en cualquier conversación, sale el tema
el hecho de que se eligiera a una persona con las características, como decía la doctora Valdés Gardea, políticamente incorrecta, ¿no? Y que además esa capacidad de ser políticamente incorrecto le lleva a un éxito político. Y preguntan mucho sobre qué opinión tenemos sobre la elección de Trump. Y yo siempre he señalado que a mí no me llama tanto la atención Trump en particular, el personaje. Lo que me llama mucho la atención es realmente los votantes de Trump, ¿no? O sea, como que ahí está lo interesante del fenómeno Trump. No tanto el sujeto en particular, porque sujetos de ese nivel de forma de ser casi rayando en la locura, por otro lado en la ignorancia, por no hablar de la gravedad de ese racismo, de esa xenofobia que mencionábamos, pues estamos llenos de políticos con esas características en Estados Unidos y en México y en muchas otras partes del mundo, actualmente y a través de la historia. Lo que llama la atención es que haya tenido un éxito electoral, es decir, que tantas personas hayan votado por él. Que también es importante acotar que no fueron la mayoría de los votantes estadounidenses. De hecho, la señora Clinton sacó millones de votos más que Trump, pero el sistema electoral estadounidense, arcaico, uno de los sistemas electorales por varias situaciones, pero sobre todo por el colegio electoral más arcaicos en el mundo, permite que sucedan este tipo de situaciones, de tal manera que ahí el arte es saber cómo ir sumando votos electorales por estado. En ese sentido, también los electores de Trump se tendrían que analizar de otra manera. Estados tradicionalmente demócratas de votación de muchísimos años, e incluso una sociedad en lo general más liberal, fueron los que en verdad le dieron el triunfo al señor Trump. No fueron los estados tipo que nosotros estamos acostumbrados a ver muy conservadores, estados muy republicanos. Arizona sería un ejemplo, Texas por supuesto otro, Luisiana, Alabama. ¿Por qué? Porque esos estados siempre han sido republicanos. Raramente en una elección presidencial tendríamos que buscar mucho en la historia pero en la historia reciente no vamos a encontrar que en esos estados hayan votado por los demócratas. De hecho, si se analiza en detalle la votación de estados como Arizona o incluso Luisiana, que ha tenido esa tradición conservadora y en momentos históricos también racista, nos damos cuenta que estuvo a punto de empatarse la elección. Estuvo muy cerrada la elección a favor de Trump en estados como Arizona o Luisiana. Incluso en Texas, donde ganó con cierta soltura, la votación republicana disminuyó. Es decir, su discurso en realidad no fue tan efectivo por ser xenófobo y por ser nativista, porque también despertó mucho voto en contra. En realidad, cuando entendemos la lógica económica de ciertas regiones de Estados Unidos, como la región de los Grandes Lagos, la verdadera campaña que hizo énfasis para que ganara en estados como Michigan, como Minnesota, como Wisconsin, como Pensilvania, como Ohio, los primeros de gran tradición y votación por demócrata, algunos de ellos 6 o 7 elecciones presidenciales que repetidamente habían votado por los demócratas. Es la cuestión del empleo. Son las zonas deprimidas de las clases medias trabajadoras. Entonces, cuando ve uno la desarticulación de las fábricas tradicionales, cuando las minas de carbón, las empresas del acero han disminuido su efectividad por algunas políticas liberales y por lo tanto ha habido desempleo en esas regiones,
Esa es la verdadera razón por el voto hacia los republicanos ahí. Es muy probable que hubieran habido votación por los republicanos en algunos de esos estados, independientemente del personaje que fuera el candidato, porque había una molestia electoral. Entonces ahí hay que ver con detalle, y no hay en verdad una relación tan directa entre el discurso de este tipo de conservadurismo que raya en la xenofobia o en el racismo, y la verdadera razón de la cuestión electoral. De hecho, en las últimas elecciones federales o locales, ya como presidente, Trump no ha ayudado con ese discurso a muchos de las personas que ha apoyado, ¿no? En el caso de Virginia, de Luisiana, elecciones de gobernatura, del Senado, que han perdido los republicanos en gran medida. Habría que corroborar esto con mayor detalle, o qué va a pasar en noviembre. Las elecciones que no han sido favorables. Bueno, ya tengo que avanzar. En todo caso, si hay oportunidad después de comentar en preguntas, pero para mí era interesante, o más que todo importante, hacer esa acotación para que no nos quedemos con esa sensación. Otra situación importante, les decía, Estados Unidos tiene una práctica utilitaria, un pragmatismo en el tratamiento que da a los inmigrantes. A pesar que es una sociedad de inmigrantes, los inmigrantes se les atrae o se les rechaza a cómo se ocupa la economía de los Estados Unidos, o a cómo la política da para eso, un poquito como el caso ahora del discurso de Trump. Y a veces pensamos que hay una política o unas leyes más favorables a los inmigrantes, pero en general no es el caso. Por ejemplo, comparando la administración Obama con la administración Trump, nadie ha deportado más migrantes en la historia de los Estados Unidos, pero con mucho Obama ganaría ese título, ¿no? De más de 1 millón de deportaciones por año, al mismo tiempo que va a ser más recordado en el caso de los migrantes por su discurso y su propuesta del DACA, por ejemplo. Pero ha sido la gran maquinaria de deportación de los Estados Unidos. Es más, Trump no ha sido tan efectivo en este año, que ya cumplió. Ha andado cerca, pero no ha alcanzado los récords de deportaciones que tuvo la administración Obama, a pesar de que tiene un discurso de que vamos a correr a todo el mundo. En realidad está corriendo a menos incluso de lo que hacía Obama. De tal manera que eso es importante mencionarlo. Ahora, también nos puede quedar la sensación con todo esto de que Estados Unidos es una nación xenófoba o nativista, racista. En gran medida hay sectores que sí, pero para nada Estados Unidos estaría en ese sentido, y a veces nublamos con un personaje, con un discurso tan absurdo, nublamos otro tipo de cosas. Les voy a hacer otra comparación, y ya con esto termino, porque creo que independientemente que pueda hacer algunos otros comentarios, pues, el caso de la proposición 187 de California, cuando el gobernador Pete Wilson, con la situación actual en el estado de California. En 1994 hace Pete Wilson esta propuesta, que después se congeló en cortes federales, y después el mismo estado de California, ya con una elección demócrata, negoció el asunto para que se sobreseyera en las cortes y se eliminara como una demanda de California. Bueno, pero de esa visión de Pete Wilson de los años 90 a la actualidad, California no solo ha rechazado ese discurso nativista de Wilson, antiinmigrante, sino que se ha declarado estado santuario, e incluso
antes que el DACA federal de Obama, California hizo su propio programa para atención de los jóvenes Dreamers en California. Ya entraban a las universidades, ya tenían becas, ya tenían accesos antes de que lo hiciera la propuesta de Obama. De tal manera que la situación, por ejemplo, de California ha cambiado muchísimo a favor de los inmigrantes. ¿Qué explica esta situación? Explica en gran medida la demografía. Los votantes de California, al menos la mitad de los votantes de California actualmente son de origen hispano o son herederos de inmigrantes, y no solo los hispanos, ¿no? Las personas procedentes de Asia, ya ven que hay gran cantidad de personas de origen vietnamés, de origen chino, de origen japonés. Entonces, California es un lugar donde el discurso nativista no pegaría, porque diría, oye, pues aquí todos somos de alguna manera de una tradición de inmigrantes y multicultural. De tal manera que es interesante esa comparación. Entonces, esas situaciones, a eso es lo que voy yo, que hay que reflexionar y no quedarnos con ideas que nos pueden llevar a hacer juicios de países, de gobiernos, de partidos, que nos puede nublar cosas verdaderamente importantes detrás de esto. Bueno, veré si tengo oportunidad de comentar algo más en algún momento de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Seguro que va a haber al final de la presentación oportunidad para complementar los valiosos comentarios que has planteado. Enseguida vamos a darle el uso de la voz al maestro Antonio Enríquez Ortiz. El maestro Enríquez actualmente es titular de la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Sonora. El maestro Enríquez es licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste del Estado de Oaxaca. Ha acreditado una cantidad importante de cursos de capacitación, diplomados especializados y ligados a la materia de la defensoría, y ha recibido también cursos de muchas instituciones, muchas de ellas muy prestigiadas, entre las que ha cubierto cualquier cantidad de conocimientos, pero se han enfatizado a capacitarse sobre las funciones del Consulado General de México y de la Defensoría Pública Federal para la protección al migrante. También ha recibido cursos para la interpretación y control de convencionalidad, proyección internacional del derecho penal, protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias y la trata de personas con fines de explotación laboral. En su amplia trayectoria profesional ha sido docente universitario en asignaturas ligadas al derecho penal y procesal. Ha participado como ponente en diversos foros sobre diversidad de temas de crítico interés jurídico, como migrantes, mexicanos migrantes y repatriados, adolescentes y niñas migrantes, derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas. Y también ha incursionado en la Defensoría Pública en el Instituto Federal, en funciones en materia de defensa penal y asesoría jurídica, entre otros. Maestro, adelante. Buenas noches. Agradezco enormemente la muy honrosa invitación a participar con mi modestísimo comentario a la doctora Gloria Siria Valdés Gardea por permitirme estar en este evento. Coincidimos como instituciones en un tema tan complejo que el Consejo de la Judicatura Federal el año pasado determinó intervenir, y fue uno de los programas que echó a andar de manera significativa, y nos encargó precisamente a los delegados del Instituto Federal de Defensoría Pública
a participar en este programa extraordinario, precisamente tratándose del migrante. En ese programa tuve la oportunidad de conocer a la doctora. Agradezco la presencia de los compañeros del instituto. Señor, muchas gracias. Gracias. En la presentación del libro Tránsito y Retorno de la Niñez Migrante, epílogo en la administración Trump, obra que emerge con certera oportunidad en un contexto binacional donde la nueva administración estadounidense anuncia con estridencia el endurecimiento de sus políticas migratorias, generando consabidamente el temor a la deportación involuntaria de un sinnúmero de familias de connacionales residentes en el vecino país del norte, y es de esperarse que a las deportaciones resultantes de la actual política migratoria estadounidense se sumen abundantes repatriaciones voluntarias como en efecto de la percepción de inestabilidad que afecta a núcleos familiares mexicanos que esperan regularizar su situación migratoria en Estados Unidos de Norteamérica y que en la actualidad ven alejada esa posibilidad. De esa manera, el Poder Judicial de la Federación en aquella ocasión hizo este programa, un programa ambicioso, trascendente e importante, programa de acciones jurídicas destinado a mexicanos que con motivo de la política migratoria en los Estados Unidos tienen condición de migrantes y estaban en situación de ser repatriados. Esto lo volvemos a reafirmar con la lectura de esta magnífica obra. Advertimos que precisamente lo que nosotros a través de este año que hemos trabajado en este programa se está viendo con realidad efectiva, la deportación, la repatriación de muchos connacionales día a día se dan y de esta manera advertimos que el trabajo que tiene un rigor científico que realizó la doctora en coordinación con el Colegio de Sonora, precisamente habla de que no estábamos lejanos cuando venimos a comentar precisamente lo que estaba sucediendo en el lugar en que ocurrían precisamente las deportaciones y en donde el Consejo de la Judicatura Federal determinó que estuviéramos presentes y pudiéramos auxiliar de alguna manera a los repatriados compatriotas que sucedía día a día a distancia de un año, que fue el 25 de febrero del año pasado. La repatriación voluntaria e involuntaria esperada tendría principal expresión a través del estado de Sonora. Manifestaba aquí el doctor precisamente que no necesariamente los repatriados se regresan a su lugar de origen, sino lugares como el estado de Sonora se ocupan como asiento principal y en espera muchas de las veces, porque es lo que escuchamos cuando entrevistamos a nuestros repatriados, esperan que el acercamiento o permanecer en esta zona fronteriza tengan la oportunidad de tener un mejor acercamiento con las personas que dejan en el vecino país. Esto lo volvemos a encontrar en las estadísticas que precisan en esta obra de lectura que hicimos y que es importante que lo mencione. Esto demandará un esfuerzo mayúsculo del sistema educativo estatal para incorporar a la niñez migrante en sus establecimientos escolares. Como muy bien se aborda en la obra en comentario, al actual sistema de incorporación escolar homologa trayectorias con la ausencia de aquellos procedimientos específicos que atiendan las características particulares del alumnado. Advertimos que precisamente el temor de las personas que están siendo repatriadas es qué va a suceder con sus hijos. No tienen con quién permanecer en el vecino país, qué va a pasar con su educación, qué va a pasar con todos los conocimientos que adquirieron. Aquí encontramos otra vez de forma contundente que los programas que existen institucionales no alcanzan a cubrir esas expectativas para los menores migrantes,
porque muchos de ellos nacieron allá y cuando retornan sus padres a sus lugares de origen o a lugares donde asientan su permanencia, ya sea provisional o permanente, pues no encuentran satisfactores de educación como lo esperaban, ¿no? Encuentran muchos obstáculos, y todo este bagaje de información, esta investigación que realiza está completamente documentada, está sustentada en números importantes, y que de alguna manera también nosotros como institución hemos advertido que los números sí son de trascendencia. Ciertamente, ya lo apuntaba el doctor, que no ha sido con tanta contundencia las repatriaciones. Sin embargo, podemos decir con claridad que son bastante significativas. Este pasado viernes regresé precisamente de echar a andar en lo que viene siendo el programa, ya la vigencia del año 2018, y me estoy encontrando que en lo que corresponde al puerto fronterizo de Nogales, llevamos inscritas 457 entrevistas de personas repatriadas en este mes de enero. Significativa para nosotros. Si bien es cierto que pudo haber sido más, puede ser que sean menos, son registros solamente los que encontramos acá. También encontramos que en cuanto a menores que han también sido ya sea repatriados o registrados, es un número importante el que tiene registro del Instituto Nacional de Migración. Muchas veces los menores son protegidos y vuelven a retornar a insistir en el paso, y por eso a veces los registros en ese ámbito todavía no se hacen de una manera más clara, ¿no? Porque son registros nada más de personas, respetando siempre su interés superior. El actual sistema de incorporación escolar, como dije, homologa trayectorias con la ausencia de aquellos procedimientos específicos que atiendan las características particulares del alumnado y se detecte más bien el perfil de conocimiento adquirido en el extranjero. Sería necesario que los programas institucionales académicos tomaran en cuenta esa situación y que tuvieran la oportunidad de que a los niños que sean acompañantes de los repatriados, podríamos decirlo así, hijos, familiares, inclusive hemos visto que no solamente son acompañantes de familia, sino desconocen a su familia y quedan en tránsito, quedan aquí en esta ciudad a buscar una mejor oportunidad de regresar, porque su familia se encuentra en el otro lado. Entonces esa captación que hace esta investigación precisamente es importante en ese aspecto. De cualquier forma, la presencia en nuestra entidad federativa del estudiante migrante significa una oportunidad para identificar ausencias estructurales en este sistema educativo y proceder a su mejoramiento en beneficio de ese grupo vulnerable de los educandos de procedencia internacional. Destacado resulta el abordaje del tema de las barreras que enfrenta la niñez mexicoamericana en el ejercicio de su derecho a la educación, objetivo principalísimo en la determinación de este proyecto inclusivo de nación. El efectivo reconocimiento del ius sanguinis como medio legal de atribución de la nacionalidad mexicana presenta, no obstante, para los niños nacidos en la Unión Americana de padres mexicanos un problema en la debida integración a México en el aspecto fundamental de la formación educativa. Así se anota en este documento, en este libro. Los niños binacionales oriundos de los Estados Unidos, conformados en gran número, pues la obra comentada cita con datos del año 2010, 597,000 niños nacidos en el extranjero, pero ya residentes en nuestro país, pues se han mudado a México junto con su familia, con la circunstancia especial de haberse desenvuelto hasta la fecha de su ingreso al territorio nacional en la cultura estadounidense por haber asistido
a establecimientos escolares de ese país. Esas características imponen a la niñez migrante descomunales desafíos para incorporarse a la educación nacional. A pesar de la existencia de un medio social garante de derechos fundamentales de extracto convencional y constitucional, en ocasiones no alcanza con su manto protector a esa especial comunidad de niños y adolescentes nacidos en el extranjero. Por ello es encomiable el trabajo analizado al acometer con el rigor de su estudio en qué consisten las barreras que obstaculizan el ejercicio al derecho a la educación. Así se anota en el documento, así se llega como conclusión, barreras que en muchas de las ocasiones tienen su origen en el desconocimiento de las normas de control escolar aplicables y beneficios propios. Un motivo de preocupación en el proceso de inserción escolar para la niñez binacional, también se anota, ha consistido en la acreditación de su identidad, un problema bastante mayúsculo. Lo advertimos nosotros porque precisamente en el programa que les comento, el programa de asesoría jurídica gratuita a mexicanos migrantes y repatriados, un apartado que tiene especial énfasis es ese. Las acciones del programa se llevan a cabo dentro del territorio nacional por parte de los asesores jurídicos con la finalidad de que orienten, apoyen y representen a nuestros connacionales que regresen o ingresen al territorio nacional. Esas acciones tienden a disminuir el impacto de la deportación y repatriación, abarcando varios aspectos, y precisamente gestionar ante autoridades consulares a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la obtención de documentos. Ya se visualizaba desde este programa, el problema que visualiza, se visualiza en el libro, precisamente el acreditar la identidad de estos menores. Presupuesto necesario para ejercer el derecho a la educación. Su origen estadounidense conlleva el contar solo con acta de nacimiento expedida en el extranjero, que en los establecimientos de educación en México se exige apostillar y traducir para su validez en territorio nacional. Se enfatiza en el documento, en este libro, en esta investigación, precisamente esa preocupación de la obligación de apostillar ese documento, lo que conlleva necesariamente a un gasto innecesario, a un trámite también que no se requiere. Sin embargo, las conclusiones a las que llegan los autores es precisamente que son por cuestiones de seguridad nacional o otros aspectos de ese índole, siendo que podía obtenerse ese documento sin mayor esfuerzo y sin necesidad de apostillar. Ahí se anota precisamente que no se requiere y que se han realizado algunos trámites para que quede sin efecto. Sin embargo, le digo, ha pesado más el aspecto político que el aspecto más que todo social y fundamental para que se cuente con identidad para estas personas, para estos menores. Por eso dice, el trámite para realizar ese reconocimiento documentario es oneroso y requiere largos periodos para su culminación, lo que torna sumamente difícil y a veces imposible de realizar para aquellas familias que han sufrido deportación y se encuentra vedada su posibilidad de ingreso a los Estados Unidos. Nosotros en un momento, al inicio del programa, advertimos que nuestros connacionales no tenían manera de tener una identificación, y logramos a través de los convenios diversos que se realizaron, precisamente con el registro civil, inicialmente con la titular, para que se les diera una acta de nacimiento gratuita, para que no les costara, no tuviera ningún costo, precisamente realizando el ejercicio que se nos encomendó de que se accediera a la justicia, y precisamente una forma que vimos que era justo que ellos obtuvieran un documento pronto, de una manera clara, y se hicieron esos trámites. Advertimos ahora ya con este libro precisamente que no estábamos equivocados en el andar. Precisamente teníamos ideas complementarias cuando comentaba con la doctora precisamente la función que realizaba el Instituto Federal de Defensoría Pública, y que de alguna manera es lo que merece mi
mi presencia en este evento. La obra Tránsito y Retorno de la Niñez Migrante, epílogo en la administración Trump, no se constriñe al análisis de la problemática educacional de la niñez binacional en Sonora. Abarca también con adecuado rigor metodológico las necesidades en la materia que se perciben en el estado de Chihuahua y en la localidad de Cozalá, Sinaloa, aportando la propuesta de tratamientos efectivos al fenómeno transcultural que consigo lleva la incorporación de los niños y adolescentes migrantes al sistema escolar en las entidades federativas mencionadas. Considero menester expresar que de ninguna forma es ajeno el problema tratado a la visión y misión del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues sabido es que hace casi un año, como lo dije, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha el programa de asesoría jurídica gratuita a mexicanos migrantes y repatriados, cuya ejecución se encarga a nuestro instituto. Y si bien es cierto que en el caso el servicio tiene una proyección solo de aplicación nacional, el avenimiento de la obra en parte encargada al comentario del de la voz significa una aportación de complementación, ya que nos aporta útiles herramientas para el mejor conocimiento del fenómeno social tratado e indiscutiblemente habrá de enriquecer la calidad de los servicios que se ponen a disposición. El actual contexto de migración de retorno masivo demanda acciones urgentes para garantizar la integración de esa población. Así se anota con tanta claridad en el documento, en este libro, ¿sí? Desde el 2009 se han realizado más de 275,000 deportaciones anuales. Se me ha señalado también en el documento. En ese contexto, las familias o madres o padres deportados tienen urgencia para incorporar a sus hijos en la escuela y facilitar su reintegración en la sociedad mexicana. Actualmente no existe una portabilidad de derechos para la niñez mexicoamericana, debido a que las cédulas oficiales reflejan a los alumnos que efectivamente están dentro de una escuela, pero aquellos que no alcanzaron a inscribirse y los que están en proceso de ello no se encuentran todavía registrados, aun cuando las dos categorías de registro y aceptación son diversos. Entonces es necesario que la política se amplíe y tenga efectividad el derecho al acceso a la educación. Gracias. Gracias, maestro Enríquez, por comentar la obra, pero también plantearnos vivencias muy particulares del fenómeno migratorio en la línea fronteriza o en los puestos fronterizos, que muchas veces se escapan o no son atendidos por las estadísticas frías. Entonces, realmente complementa mucho el trabajo estadístico que normalmente se hace por los investigadores. Le voy a pasar el uso de la voz a la autora de la compilación para que, la coautora de la compilación, para que nos haga algún comentario relacionado con los comentarios. Agradezco la presencia de todos ustedes, del colega Ismael García Castro de la UAS, del maestro Antonio Enríquez Ortiz del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien desde el año pasado iniciamos pláticas muy certeras, con coincidencias acertadas, ¿verdad?, para futuro trabajo en conjunto. Y pues sin duda aquí al colega Álvaro Bracamonte Sierra, siempre presente con nosotros, ¿verdad? Hablo con nosotros porque este libro, esta memoria, emerge del 5º Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante. Este es el 5º tomo de la serie de encuentros internacionales de migración y niñez migrante que realizamos aquí en el Colegio de Sonora en coordinación con alrededor de 20 instituciones, entre ellas la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿verdad? Esperemos que para el próximo el Instituto Federal también esté como coorganizador del evento. Este libro
nace de una necesidad de compilar los mejores trabajos relacionados con el tema de movilización, tránsito y retorno de la niñez migrante. Quiero decir que se encuentran algunos coautores, ¿verdad? Como la maestra Lisa Fabiola Ruiz Peralta, aquí atrás, ¿verdad? También el mismo maestro, el doctor Ismael García Castro, coautor, ¿verdad? A quien pido un aplauso por estar aquí con nosotros. Voy a decir algunas cosas, aunque tengo ganas de decir muchas cosas, ¿verdad? Sí, quiero decirles, para las personas que están aquí presentes, que es un público heterogéneo, me gustaría decir cosas que tienen que ver con la línea teórica, metodológica con la que nace este libro y los anteriores y los trabajos de investigación de su servidora. Soy antropólogo. No tengo la culpa, pero soy antropóloga, ¿verdad? Entonces, uno de los objetivos principales es visibilizar a un actor antes poco contemplado, pero siempre presente en los estudios de la migración, la niñez migrante. La niñez migrante, los menores de edad, no han sido contemplados en la literatura migratoria y han permanecido invisibles, aunque ellos siempre han estado presentes. Entonces, el objetivo desde hace 10 años que tenemos el seminario Niñez Migrantes es la visibilización de este sujeto que es el menor migrante, con identidad propia, con voz propia y como sujeto, agencia. Es algo bien importante. Los estudios sobre la migración, tanto interna como internacional, se habían enfocado generalmente en la presencia del varón, aquel varón migrante proveniente del área rural mexicana, ¿verdad?, que cruzaba el río Bravo con una mochilita y manos callosas y pie plano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, características siempre en la poesía, en la literatura, en el cine, en las obras de teatro, ¿verdad? Sin embargo, siempre había estado presente la presencia de menores y de mujeres. Sin embargo, esa línea teórica encargada de representar generalmente al varón y olvidar a otros sujetos partícipes del fenómeno migratorio en particular, ¿verdad? Hacían que pareciese que el fenómeno migratorio era masculino, ¿no?, aunque siempre presente la mujer y los menores de edad. Y posteriormente, con el movimiento feminista en los 80s, ¿verdad?, empezaron a emerger estudios sociológicos de la presencia de la mujer en el fenómeno migratorio. Sin embargo, su presencia era como hija, como madre, como esposa, no como un individuo con agencia propia. Posteriormente, la mujer ya fue representada y es representada como integrante del fenómeno migratorio, como una mujer con agencia, una mujer heterogénea, diferentes clases sociales, proveniente de diferentes clases sociales, diferentes motivaciones, diferentes estatus, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía falta para cerrar ese círculo que autores de la migración de los 40, 60 hablaban? Sí, documentar la presencia de el menor migrante en el fenómeno de la migración internacional. El menor migrante, pero no solamente como hijo, ¿verdad?, o como acompañante, sino como un sujeto de acción. Y así tenemos a menores migrantes, un grupo heterogéneo. Por Sonora, a mediados de los 90, empezaron a transitar menores migrantes en busca de la migración internacional no acompañados, cuyo corte de edad era de 14 a 17 años de edad, los que se presentan más, los que son repatriados, ¿verdad?, no acompañados, que los agarran en la línea fronteriza en su intento de cruzar y luego los regresan, ¿verdad? Esos menores, algunos ya son padres de familia, madres de familia, tienen responsabilidades de alimentar y sustentar los hogares en sus lugares de origen, etcétera. ¿Sí? Entonces estamos hablando, y ese fue el inicio de nuestras investigaciones hace 10 años, documentar, visibilizar la presencia de un actor heterogéneo
sí, proveniente de todos los estados de la República. El mito de que los estados tradicionales eran los más que expulsaban o los únicos se ha acabado. Incluso Sinaloa, Sonora, ¿verdad? Dentro del fenómeno de la migración internacional, recientemente empieza a incursionar. Ahora todo el mapa geográfico mexicano está incursionando en la migración internacional, de todos colores, de todos sabores, de todos estratos sociales, etcétera. Siguen siendo los estados expulsores, ¿verdad? Siguen siendo más la población la que vive en condiciones paupérrimas, ¿verdad? Eso es algo importante para nosotros. También es importante documentar el rol trascendental que tiene el estado de Sonora como un estado históricamente receptor, un estado de tránsito, un estado de cruce y un estado ahora de retorno. Sí, es importante también documentar que Sonora, sí, aunque está al norte de México, participa íntegramente y activamente en la migración internacional. Y ello es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad podemos ver no solamente migrantes centroamericanos o migrantes mexicanos, sino de otros países, de otras naciones, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante hacer ver que estamos en un momento trascendente. Estamos en un momento donde los paradigmas están siendo desafiados por las coyunturas actuales. Estamos en un momento donde no terminamos de estudiar o analizar la movilización y el tránsito de los menores migrantes, acompañados o no, cuando de repente nos cae la presencia continua y activa y en aumento de el retorno, ¿verdad? Sí, el retorno no es nuevo tampoco. Sin embargo, desde el 2007-2008 a la fecha, sí, empezamos a ver una presencia activa de menores migrantes retornados en compañía de su familia, completa o incompleta. En la actualidad tenemos en Sonora aproximadamente 70,000 personas que han llegado a establecerse al estado de Sonora desde el 2007 a la fecha, procedente el 85% del estado de Arizona y el 88% con redes sociales y familiares en Sonora. Ello nos habla, otra de las cosas que hemos querido visibilizar, de la relación histórica, geográfica, política y económica que tiene Sonora con Arizona. Los migrantes que han llegado tienen sus redes sociales aquí en Sonora. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos hablar o mencionar epílogo en la administración Trump, es que las historias que se cuentan en este libro son historias actuales, presentes, y son las historias que nos esperamos sigan pasando con la administración Trump, ¿verdad? Nosotros creemos que lo nuevo en la administración Trump, como ya se comentó, es cómo se ha oficializado un discurso que antes era considerado políticamente incorrecto. Se ha oficializado en espacios e instituciones públicas en Estados Unidos, cuando se había visto que un presidente estadounidense, ¿verdad?, en espacios públicos, ¿verdad?, derrocha un discurso de esa magnitud. Pero lo más grave, desde mi punto de vista, es que ello ha evidenciado que nosotros, los antropólogos, estoy hablando, tenemos la enchilada incompleta. ¿Qué fue lo que causó? ¿O por qué nos sorprendió tanto que este cuate ganara? ¿Qué no estamos viendo? Entonces, esa es una de las preguntas que emerge y que nace en esta compilación. ¿Qué no vimos que nos sorprendió cuando ganó el señor Trump? Y lo que no estamos viendo, pienso yo, es que estamos descuidando la percepción de los actores. Estamos todavía como antropólogos viendo que el mundo gira en una sola dirección y no estamos viendo lo que está pasando. Estamos nosotros siguiendo metodologías y técnicas metodológicas y análisis, ¿sí?, de una manera fija, de una manera estática. Y no estamos
nosotros cuidando las dinámicas y las percepciones de los autores, ¿verdad? De los actores, en este caso, la clase media estadounidense, ¿verdad? La clase media, siempre nos vamos por los pobres, ¿verdad? O los más pobres. Sí, la clase media estadounidense, blanca, a donde el señor Trump dirigió su discurso y ganó por ello. Entonces, este libro invita a reflexionar en esos tópicos, ¿verdad? Y voy a concluir diciendo que en este plan migratorio que acaba de presentar el señor Trump hace como 3 días, donde decía que él le daba ciudadanía a 1.8 millones de Dreamers a cambio de que le aprobaron 25 mil millones de dólares para seguridad, para combatir la seguridad, ¿verdad? Volvemos a ver cómo la comunidad hispana, en este caso representada por los Dreamers, es un canje en el juego político de Washington. Hay varios peligros en caso que esto se aprobara. Es muy difícil, dicen unos, pero pues también era difícil que ganara Trump, ¿verdad? Entonces habría que estar atentos, ¿verdad? Hay varios peligros. Voy a mencionar 2 peligros que tienen que ver con lo que aquí nosotros estamos, ¿verdad? Un peligro es que ello implicaría, en caso de que se aprobara ese canje que quiere el señor Trump, implicaría el fin de la reunificación familiar. En este plan migratorio, Trump elimina el concepto de reunificación familiar y lo cambia por el concepto de inmigración en cadena. Es decir, de un concepto íntimo, emocional, social, cultural, identitario, que significa reunificación familiar, lo cambia y dice, ahora vamos a hablar de inmigración en cadena, es decir, una línea de producción. ¿Sí? Eso es algo muy severo y duro. Y también dice que ello daría paso a un proceso selectivo. El nuevo concepto, o sea, inmigración en cadena, limita las peticiones de residencia solo a cónyuges e hijos menores de 21 años, solteros, y deja afuera a padres e hijos migrantes menores de edad. Esto afectaría muchísimo a las familias de estatus mixtos en Estados Unidos. Imagínense esas familias que dejaron a sus hijos mayores aquí y que se fueron a Estados Unidos, allá nacen nuevos niños y piensan traerse a los hijos que están aquí para unificar, ya no podrían hacerlo. Y por último, en ese plan nuevo migratorio, él está hablando de una deportación expedita, o sea, inmediata. ¿Qué pasaría con los cientos y cientos de niños y menores de edad de la frontera? Estos que intentan cruzar sin documentos hacia Estados Unidos. ¿Sí? ¿Dónde quedarían? Serían deportados expeditamente, ¿sí? A todas aquellas personas que cruzan la frontera, independientemente del país de origen. Esto incluiría a los niños que llegan a Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras, lo que invita a este libro es una nueva reflexión y análisis de esta nueva relación que se tendría con Estados Unidos. Ahorita estamos viviendo un momento político en México y creo yo que los candidatos, las instituciones deberían también de enfocarse en analizar este nuevo contexto político, económico y cultural que tenemos y se viene con Estados Unidos, ¿verdad? Agradezco la presencia de todos, sus honrosos comentarios y ojalá haya alguna pregunta o comentario para nuestros invitados de honor. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias. Bueno, las presentaciones del libro son, como lo hemos dicho aquí, una fiesta, debe de ser una fiesta. Los invitamos a la fiesta. Si quieren hacer algún comentario o pregunta, pues es, digamos, como la manera de entrar a esta fiesta que les estamos proponiendo. ¿Quién del público quiere hacer algún comentario relacionado con
los comentarios que se han hecho aquí. Ese es el momento. Comentario o agregar algo. Bueno, si no hay, Ismael Ibas, perdón, adelante. Gracias. Yo hace poco que vine a Sonora a vivir y estoy familiarizándome más con el panorama aquí en la región fronteriza de Nogales y leí hace poco una nota en el periódico de que se va a construir un albergue para niños migrantes aquí en la ciudad de Hermosillo. Entonces quería saber si o sea, las exploraciones que hicieron en el libro, qué papel estaría jugando este albergue aquí dentro de todo este panorama que han planteado, si tiene una intención específica de dar básicamente un espacio para concentrar, por ejemplo, a lo que Trump ya está tal vez amenazando, ¿no? De que se van a incrementar las deportaciones. Tengo entendido que es un albergue exclusivo para los niños. Si se sabe, digamos, cómo acomodan este paso que da, digamos, el gobierno estatal de Sonora, no sé si también el gobierno federal, cuál es su interpretación y su análisis de esta decisión de abrir el albergue en la lectura y en la presión que se está suscitando desde Estados Unidos, ¿no? En los medios de comunicación se supo de la crisis de niños, la crisis humanitaria de los niños migrantes, ¿no? En 2013 y 2014 fue un tema súper recurrente y luego como que se desvaneció, ¿no? Pero digamos quienes trabajan en la zona fronteriza saben de esta enorme saturación que hubo de niños en los albergues de Arizona, de Texas, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su opinión y su lectura frente a esto. Muy bien. Sí, pues si quieres, a ver si no hay, a ver si hay, desde luego. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario o hacer una pregunta. Adelante. Gracias, buenas noches. Doctora, ahorita escuchamos al maestro Antonio hablar sobre la situación de la niñez de retorno en su proceso de incorporación al sistema educativo nacional. Nos decía el maestro que las autoridades de educación en México ven más bien homologación en los grados de estudio, buscar los equivalentes, entiendo yo, pero sin atender a profundidad los perfiles de la educación efectiva recibida por esta niñez en establecimientos escolares estadounidenses. La pregunta en concreto, doctora, es ¿cómo percibe usted alguna disposición de nuestras autoridades educativas para enfocarse más a ese perfil educacional más que a la homologación de sus grados? Por favor. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Ismael, adelante. A reserva de que yo creo que la doctora Gloria Siria Valdés puede abundar mucho sobre lo que comentan y lo que preguntan, pero de hecho yo iba a poner el ejemplo precisamente de la educación. En las personas que retornan o que se entrevistan, que son migrantes en Estados Unidos, los mexicanos particularmente, que son los que trabajamos, los investigadores de México, les llama mucho la atención que cuando van a Estados Unidos con sus niños, los llevan a la escuela y no necesitan ningún documento, ya no digamos apostillajes ni nada, no son mexicanos y los de la escuela saben que son mexicanos. Entonces se los aceptan aún sin nada, ¿no? Incluso sin saber el idioma. O sea, no pueden estar en la calle, tienen que estar en la escuela. Luego les pedirán, pues la referencia, bueno, tu boleta para entrar a la secundaria, bueno, tu certificado de primaria. Y si lo lleva, o incluso la boleta del 6º grado, lo meten a la secundaria. No hay, quizá le reubiquen por la cuestión precisamente del idioma, a veces de las
las capacidades o de las competencias del estudiante, que por cierto en lo general están en el promedio de los estadounidenses y muchas veces los superan con facilidad. O sea, no hay realmente un desfase desde el punto de vista de las capacidades o de las competencias de los estudiantes. En todo caso, ya ven que nuestras pruebas PISA, Planea, salimos muy mal en México, ¿no? En todo caso, los estadounidenses saldrían igual o peor en lo general, de tal manera que son muy, muy parecidos. A lo que yo quería llegar dentro de las comparaciones que hacía es que si hiciéramos un congreso sobre las constituciones y las leyes, yo creo que los expertos, yo no soy abogado, pero no tengo ninguna duda que los expertos jurídicos, abogados, estarían de acuerdo que la Constitución de México y sus leyes en general son de lo más avanzado del mundo. Es una constitución sumamente progresista, incluso es una constitución transnacional, porque en materia de derechos humanos la Constitución dice toda la protección a las personas, da todos los derechos de las últimas generaciones, e incluso dice en protección de derechos humanos aplica lo que aquí diga y todos los tratados internacionales que México firme o esté de acuerdo, ¿no? De tal manera que de acuerdo a la Constitución mexicana nosotros podemos defendernos de algo que creemos que es un abuso a nuestros derechos, citando algún tratado que, por poner un ejemplo, haya firmado México con Indonesia, por mencionar algo, ay, nos lo sacamos de la manga y es válido, o sea, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Eso habla de un progresismo enorme, ¿no?, de la Constitución mexicana. Por otro lado, la Constitución estadounidense es sumamente conservadora, es extremadamente conservadora, es muy sencilla, muy práctica. Cuando hace sus cambios ha avanzado muy lentamente. Las enmiendas son apenas 30 y tantas enmiendas, y que para corregir un documento o para completar un documento súper pequeñito, ¿no?, que tiene todavía vigencia. Una de esas enmiendas, la 14ª enmienda, que se hizo después de la guerra civil en Estados Unidos por la cuestión de buscar cierta integración de las razas, en este caso de los afroamericanos, menciona que las personas que residen en Estados Unidos tienen los derechos que ampara la Constitución. Y menciona la palabra persona. O sea, las personas, no dice ciudadanos o no dice estadounidenses, no, personas. Es decir, aplica a cualquiera, residentes, indocumentados, ciudadanos. Y hay resoluciones de la Corte Suprema que han sido contradictorias a través de la historia, pero por ejemplo, ¿qué permite que la educación sea gratuita para un niño indocumentado? Una de las resoluciones de la Corte Suprema de 1975, Plyer versus Doe, que resuelve, de acuerdo a la 14ª, a una pregunta de los distritos escolares de Texas, que si tenían la obligación, porque ellos no querían dar educación a los indocumentados, que además no solo tenían indocumentados, sino que tenían que los niños fronterizos iban y brincaban por la frontera para ir a las escuelas estadounidenses, ¿no? Entonces no querían financiar eso, le preguntan a la Corte Suprema y en realidad la pregunta fue muy negativa para ellos, porque la Corte Suprema resuelve que sí tenían que dar educación, porque la 14ª enmienda menciona que hay que atender con los protección y los servicios del Estado a todas las personas, ¿verdad? Que en un momento dado lo habían hecho para los afroamericanos. A lo que vamos es que esas leyes estadounidenses no son tan progresivas. Incluso la Corte Suprema tuvo ahí que parafrasear esa 14ª enmienda, ya arcaica para los tiempos modernos, pero la gran ventaja de los sistemas jurídicos en Estados Unidos es que sí se cumplen las resoluciones o las leyes. Es decir, una vez que se emite una resolución, hay un cumplimiento. En el caso de
de México, por ejemplo, no pasa nada cuando hablando de casos concretos como los que se mencionaba, en las escuelas primarias rechazan hasta los directores de escuela, teniendo la obligación de niños que son mexicanos de inscribirlos, los rechazan porque les dicen no trajiste este documento, no trajiste este otro, no trajiste el acta de nacimiento. Es más, el acta de nacimiento ellos la pudieran sacar directamente, ¿no? Suponiendo que hubiera una voluntad de hacerlo. Y hay todo un cúmulo de problemas en México que se vuelven absurdas a pesar de que podemos tener reglas y leyes que nos benefician en ese sentido, ¿no? De tal manera que es muy importante este tipo de reflexiones, los eventos, porque hemos abundado un poquito a hablar de Estados Unidos porque estamos hablando de migrantes, pero nosotros también somos un país de tránsito y de recepción de migrantes, y somos un país de retorno de personas y de personas que obviamente no retornan porque nacieron en Estados Unidos y se vinieron, pero según nuestra Constitución son mexicanos, aunque hayan nacido en Estados Unidos, y nos cuesta un enorme sacrificio, problema, y tenemos que hacer casi juicios para defender nuestros derechos. O sea, es muy claro que no hay una voluntad política de ningún nivel, por eso yo ponía el ejemplo de un director o directora de una escuela primaria, hasta el mismo presidente de la República. No hay en México, pudiéramos sacar aquí unos 1000 ejemplos rápidamente de ese tipo de no voluntad para aplicar leyes que pueden ser muy progresistas, ¿no? Entonces es importante hacer ese tipo de reflexiones y sacar discutir al menos ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias, doctor. Gloria. En relación a la pregunta de Valentina, ¿verdad? Hace algunos años estuvimos escribiendo, creo que en el primer tomo, en el segundo tomo, como resultado del segundo encuentro internacional, que una de las consecuencias de visibilizar al niño y menor migrante como actor es que a raíz de eso han emergido en la sociedad, organizado por la sociedad civil, por la sociedad eclesiástica, etcétera, y por el gobierno, los gobiernos, tanto locales, estatales y federales, albergues y otro tipo de ayuda para apoyar a los menores migrantes en toda la extensión de la palabra. Es decir, la visibilización de este actor ha sido motor para activar a la sociedad y a las instituciones. Pareciera ser que así funcionamos aquí en México, ¿verdad? Tenemos que tener hasta acá desbordada la garganta de los problemas para empezar a trabajar, ¿verdad? Yo tengo pensamientos encontrados, ¿sí? Y me gustaría decir que parte de lo que el discurso de Trump ha hecho también es externalizar la responsabilidad de lo que está haciendo hacia el otro. Es decir, es necesario el muro, es necesario hacer eso, porque el migrante delincuente viene y porque los países de origen no están haciendo nada. Externaliza la responsabilidad hacia el otro país, en este caso México, ¿verdad? Ello evidencia, desde mi punto de vista, la falta de capacidad que el gobierno mexicano ha tenido para hacer la parte que le corresponde a él desde muchos años, ¿verdad? No tenemos en México un programa transversal que transite al menor migrante y sus familias de retorno, del lugar donde llega, donde sale al lugar donde llega. Un programa transversal en lo social, en lo cultural, en lo político, en la salud, etcétera, etcétera, laboral. No hay. No tenemos en México política pública en pro del migrante en tránsito, en retorno, etcétera. Lo que ha evidenciado toda esta situación son cómo la sociedad civil
ha sacado la casta en favor del migrante, la sociedad civil y eclesiástica, en los albergues, en las casas YMCA a lo largo de la frontera, los albergues, aquí en Sonora tenemos muchos, ¿verdad? San Juan Bosco, en Nogales, el Camin, en Altar, etcétera, etcétera. Sí, es mi opinión que hay programas paliativos para el momento coyuntural. Necesitamos, ¿sí?, programas certeros, programas transversales, ¿verdad?, para atención a esta población. Si no, sería momentos coyunturales y paliativos, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión, ¿verdad? Creo yo que es necesario capitalizar toda la expertise de las instituciones educativas, de las organizaciones civiles y de las instituciones gubernamentales para poder trascender ese momento paliativo. Sobre la otra pregunta, muy certera, en el caso de Sonora, el Colegio de Sonora, a través de los últimos 5 años que se ha enfocado en el retorno y en la educación, ha proveído a la Secretaría de Educación y Cultura insumos y los resultados de nuestras investigaciones para transitar de ese momento a un momento más curricular en pro de los menores migrantes de retorno. Ciertamente, ahorita, en la actualidad, no se necesita ni un documento para recibir al menor migrante en nivel básico aquí en Sonora. Todos, la orden es que ningún menor quede fuera de la escuela. ¿Sí? Es un avance. Ahora, de eso a que en la práctica se esté realizando es otro boleto, ¿verdad? Sí, hemos recorrido las escuelas, norte, sur, este, oeste, en la ciudad de Hermosillo, hemos visto todavía que hay desconocimiento de los directores sobre este proceso, etcétera. Hemos visto también desconocimiento de los administradores en cada escuela, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos avanzar en ese tema. Nosotros hemos dado información en orden curricular relacionada con las 3 materias que se les hace más difícil a los menores de primaria al llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de ellos no hablan español, muchos de ellos lo hablan pero no saben escribir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es historia, español y matemáticas. Por obvias razones, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos caminando para trascender un poco. El Seminario Niñez Migrante ya cumplió 10 años. Entonces necesitamos trascender a un programa ya más activo y proactivo en favor de esa población. Así que próximamente vamos a anunciar la primera fase de ese proyecto, ¿verdad? Relacionado con ofrecer tutorías gratuitas a menores migrantes de retorno a nivel básico en la materia de matemáticas, español e historia. ¿Sí? Entonces, es como así el Colegio de Sonora y las investigaciones trascienden del escritorio. Necesitamos la práctica, necesitamos ya bajarnos, ¿verdad? Y el Colegio de Sonora ha sido parteaguas en este tema y esperamos con todo el apoyo del instituto, el apoyo del colega Ismael de la UAS, que siempre nos ha apoyado, seguir moviéndonos hacia allá. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los presentadores del texto, del libro, de la obra, a Gloria Silvia y a Ismael por el esfuerzo de la coautoría y a ustedes por la presencia aquí. Voy a hacerles la entrega de las constancias de participación, mismas que más o menos dice así: el Colegio de Sonora otorga la presente constancia a Gloria Silvia Valdés Gardea por su participación como coordinadora del libro Tránsito y Retorno de la Niñez Migrante, epílogo en la administración Trump. Igualmente al maestro Antonio Enríquez Ortiz por su participación como comentarista en la presentación de la obra. Muchas gracias, maestro.
Mejor me paro de una vez. Sí. Igualmente, se otorga la presente constancia al doctor Ismael García Castro por su participación como comentarista en la presentación del libro. Doctor. Y bueno, el Colegio de Sonora los invita a un brindis de honor. Ahí está. Gracias a todos. Sí. Abajo. Ahí.